¿Qué tal, mis hermanos amados? Dios les bendiga, Dios bendiga sus vidas, su familia. Quiero agradecer a todas esas personas que se han tomado el tiempo de ver nuestro contenido en Facebook. Les recuerdo la página Mensaje de Dios para su vida. En YouTube pueden encontrarnos como Mensaje de Dios para su vida. Si les gustan estos videos, si les gusta esta palabra del Señor de los ejércitos, compartan con sus amigos, apóyennos con un like, regálenos un like, que es de mucha importancia para todos nosotros. Y bueno, hoy, el día de hoy, que el Señor de los ejércitos ha mostrado en mi vida y que lo he traído en mi mente, y dice: lo debes de comunicar, debes de comunicar este mensaje, que es muy importante para las personas, para que se den cuenta del poder maravilloso de Dios, del poder que tiene el Señor de los ejércitos, del poder de Jesucristo, la salvación, el poder que tiene Jesucristo en la vida de las personas. Cómo podemos ver cómo cambia vidas, cómo cambia mentalidades que tal vez para nosotros es difícil a hacer, pero para Dios nada es imposible. Para Dios todas las cosas le son posibles. Para Dios no hay problema. Para Dios no hay problema que Él no pueda solucionar. Hoy le vengo a hablar un poco del poder de Dios que se ha manifestado en este libro tan maravilloso, en estas escrituras maravillosas, en esta palabra, que si la escudriñamos nos daremos cuenta del poder de Dios, que cuando Dios entra a un hogar, que cuando Dios entra a un hogar, verdaderamente nos damos cuenta que la familia es cambiada, que todo es restaurado, que todo es hecho nuevo en el nombre de Jesús siempre. Así lo decretamos, así lo creemos de todo corazón y por fe creemos que así es. Damos gracias nuevamente por la vida de todas las personas que nos acompañan en esa transmisión, en este video. Si hoy estás aquí, hermano, hermana, no pierdes tu tiempo. Hoy estás dándole un poco de tu tiempo al Señor. Y ese es el mejor tiempo invertido aquí en esta tierra, señoras y señores. Este es el tiempo que mejor podemos invertir en nuestra vida. Hoy les quiero hablar, nuevamente les pongo el mensaje: el poder de Dios, el poder que Dios manifestó. Y les traigo una historia que tal vez muchos conocerán, tal vez muchos ya hayan tenido la oportunidad de leerla. Y es de un muchacho, de un joven que el Señor de los ejércitos usa como rey, usa como futuro rey de Israel, ya que el rey anterior, por su desobediencia, se había salido de los propósitos del Señor, había cometido muchos pecados, entonces, y no había seguido los mandatos que el profeta Samuel le daba y le decía: tienes que hacer esto. El último mandato que el profeta Samuel recibió de Jehová de los ejércitos fue que él debía quitarle absolutamente todos los amalecitas y acabar con todo, acabar con el rey de los amalecitas. Pero Saúl desobedece esta orden que el Señor de los ejércitos le acababa de dar. Ahí vemos desobediencia, ahí vemos que si hacemos nuestra propia voluntad, señores, y que si no hacemos la voluntad de Dios, va a haber consecuencias en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra descendencia, verdaderamente. Esto no es un juego, esto no es un juego de que un día sí, un día no. Verdaderamente siempre tenemos que luchar contra nuestra propia carne y contra el diablo, porque siempre, todos los días vamos a luchar contra él. Se levantarán problemas, se levantarán momentos difíciles, pero verdaderamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos la salvación, buscamos estar en la Nueva Jerusalén, buscamos estar en esa promesa que el Señor nos ha revelado a través del Apocalipsis. Es ese libro del Apocalipsis que la mayoría le tenemos miedo, porque me incluyo. En su momento le tuve miedo, pero cuando te pones y buscas las respuestas, ahí están.
Ahí Dios promete lo que sucederá después de que el cielo y la tierra pasarán, dice su palabra, pero mi palabra es la que no pasará. Esa permanecerá por siempre y el reino de Dios permanecerá por siempre, y créalo por fe, porque así es, señores. Hoy vengo a decir cómo Jehová, cómo Dios se manifiesta en la vida de David cuando el Señor castiga al pueblo de Israel y manda enfrente de ellos una amenaza filistea, un gigante llamado Goliat, un gigante que todo el ejército de Dios le tenía miedo, que nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero este muchacho, este joven que el Señor de los ejércitos unge para ser rey, y dice David, ¿cuándo va a suceder esto? El Señor siempre lo enseñaba a gobernar, le mostraba cosas. Es cierto que cuando un propósito de Dios es revelado en nuestra vida, no va a pasar de la noche a la mañana. Tenemos que pasar procesos de aprendizaje. Debemos pasar procesos en los que tal vez digamos, esto no va a suceder, ¿para qué hago esto? Pero no, tengan fe y esperanza que el Señor los propósitos que revela, Él los dará a su debido tiempo y nos enseñará que cuando estemos ahí en ese lugar que Él ha prometido para nosotros, Él nos hará personas que seamos maduras, que seamos sabias al momento de tomar esas decisiones. Y regresando a la historia de David, vemos que todo el ejército, todas las personas tenían miedo, pero David se había enfrentado a osos, se había enfrentado a leones, y Jehová lo había librado de todo eso, de todas esas cosas difíciles, de todas esas pruebas duras que tal vez tenía. David era un joven valiente, un joven que no le tenía miedo a nada, y entendemos que cuando tenemos el Espíritu de Dios no le tenemos miedo a nada, que puede ser que el problema sea difícil, que la prueba, que todo eso sea difícil, pero en el nombre de Jesús de Nazaret decretamos que todo problema lo podemos vencer en su santo y bendito nombre, porque no son nuestras fuerzas las que empleamos, son fuerzas espirituales de arriba, son fuerzas del Dios vivo que nosotros podemos emplear para pasar toda dificultad. Y hoy el pueblo de Israel estaba pasando esa dificultad, se preguntaban a sí mismos, ¿cómo vamos a vencer ese gigante? ¿Cómo vamos a vencer a ese gigante que es más alto que 6 codos? Diciendo, se enfrentó a David y dijo, dice en la palabra, dice, ven a mí y daré carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Eso es lo que el gigante trató de poner, el miedo dentro de David. Trató de poner esa duda de que decía, no lo voy a poder vencer, tal vez dentro de él, pero él confiaba en el Dios vivo, él confiaba en que Jehová haría la obra. Y David dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Así es, señores. Así es, hermanos, hay un Dios que puede vencer. En la palabra nos muestra un poco de ese poder tan inmenso que Dios tiene, de ese poder tan inmenso que el Señor de los ejércitos ejerce sobre esos siervos que aprenden a tener
esa humildad, a tener ese temor hacia Él, alejarse de lo malo.